Pues yo viví en Cuba por un tema médico de mi hermano que nació con una parálisis cerebral hace 40 años en Ecuador. No había realmente ni una medicina ni una educación y creo que ahora falta incluso mucho por hacer Ujú. para atender a personas con este problema. Entonces mis padres se vieron, bueno, que tenemos un hijo que tiene una discapacidad, ¿a dónde vamos a buscar ayuda? ¿No? Y ellos creo que en ese momento, que eran ambos estudiantes de medicina, fueron muy valientes en tratarlo todo, intentarlo todo. Entonces mi familia empezó a peregrinar, fue a México, fue a Estados Unidos a recibir atención médica y finalmente fue a Cuba porque mi hermano tenía un tema ortopédico y le dijeron, ¿sabe qué? Vaya a Cuba que hay unos fabulosos ortopédicos y Estamos le van hablando a de los ayudar. 80s. Años 80, principios de los 80, exacto. Y llegamos llega mi mamá a Cuba con mi hermano, mi padre también, y mi mamá descubre que mientras operaban a mi hermano con una visa de turismo de salud, iban profesores, porque él ya empieza a estar en edad escolar, Mm. al hospital a darle atención, educativa, ¿no? Mm. Entonces, ella se queda con esto y, bueno, regresa a Ecuador. Yo en ese momento creo que no estuve todo el tiempo acompañándolo, sino que iba y venía Ujú. intermitentemente. Y regresa aquí a Ecuador y se da cuenta que no tiene educación para José. Entonces, mi mamá en una de esas cosas que hacen las mamás, Ujú. cogió a sus hijos y dice, bueno, si tengo un hijo que no puede estudiar aquí, tengo que ir donde puede estudiar. Ujú. Entonces, esa es la razón por la que vivimos en Cuba al final 20 años. Guau. Lógicamente, ¿Estudiaste allá entonces la universidad? yo estudié en la Universidad de Periodismo, pero lógicamente cuando quiero ser periodista me doy cuenta que no voy a poder ser Mm. periodista Ujú. en Cuba si lo que quiero hacer realmente es un periodismo como me gustaba a mí, de política, Ujú. meterme en el tema social y realmente en el contexto cubano y en Ujú. el contexto de la libertad de prensa que no existe y en Ujú. ese momento no existían ni siquiera medios alternativos, era imposible. Entonces yo rápidamente saqué mis cuentas y dije, no, yo quiero regresar a mi país, ahí en definitiva está mi familia, Ujú. toda mi familia es ecuatoriana, Ujú. aunque siempre no me identifican a mí, ¿de dónde eres? El acento incluso El es acento, confuso. pero claro, o sea, entiendan que no puedo tener un Ujú. acento serranísimo porque viví 20 años en el Caribe. Y entonces llegué acá y empecé a tocar igual las puertas y Teleamazonas me dio una oportunidad y la tomé. Ujú. Entonces ahí empecé a ser reportera de calle y en un momento creo que lo estaba haciendo bien. Ujú. Y me dieron la oportunidad de empezar a cubrir, por ejemplo, la presidencia de la República, me dio la oportunidad de conocer lugares increíbles del Ecuador. Yo era una reportera, amo la calle y me recorrí muchísimos lugares del Ecuador, hice muchísimos reportajes en la Amazonía, em, en lugares de frontera complicados. Y esa parte creo que es una de los momentos de mi carrera que más disfruté. Porque ahí se hacía mucho más de eso que hoy se hace menos. O sea, un poco acá desde que hay la explosión de redes sociales, las corresponsalías, los reporteros viajan mucho menos, pero en esa época viajábamos bastante. Sin que se nos caiga la cédula, Sí, en esa época había que ir, o sea, no sí. tenías cómo, Nadie te mandaba un googlear videíto, claro. o hazte, ¿dónde está? No, o sea, tenías que ir a grabar, a hacer tus entrevistas, Que estamos hablando 2006, 2007. 2006 hasta el 2010, hasta Ujú. final del Ujú. 2010. Y entonces era un periodo también muy álgido políticamente en Ecuador. Ujú. Rafael Correa había acabado de llegar a la presidencia y había una ebullición en todo sentido en El el país. enfrentamiento además con Teleamazonas era Enfrentamiento fuertísimo. entre prensa y el poder. Al Ujú. final yo, recuerdo que siempre hacía las preguntas que consideraba, no las que nadie me mandaba a hacer, Ujú. ojo, o sea, las que yo consideraba que tenía que hacer como periodista, Ujú. y primero te tenías que aguantar la descarga del funcionario delante de todas las cámaras, y más, creo yo, si eras una mujer Ujú. haciendo periodismo y Ujú. haciendo preguntas que tal vez incomodaban, Ujú. te tenías que aguantar toda la descarga de ustedes que representan a la prensa corrupta. Mm. Pague los Pues, impuestos, que era la típica que nos decían a los tristes reporteros, y como si de entonces, nosotros dependiera con eso. mucha paciencia uno tenía que esperar. Y bueno, y ahora la respuesta, por favor. Entonces tú empiezas este camino y en un punto decides irte a estudiar a Francia. Sí, yo sentía que me faltaba preparación para enfrentarme a lo que yo me estaba enfrentando. Yo Ujú. era una periodista joven y sentí
que estaba incursionando en el periodismo político y que necesitaba más bagaje para Ujú, enfrentarme a los políticos que ujú. quería entrevistar, a las fuentes que quería cubrir. Y entonces decidí irme a Francia. Primero fui a estudiar la lengua porque no sabía francés en esa época. Me acuerdo que tú me traduciste mi Sí. CV al francés, Ajá. por si acaso te da una oportunidad. Sí. Se iban a María, ¿le pueden traducir el CV? Yo le puedo traducir. Así fue. Es verdad. Y no se me olvida, no se me olvida ese detalle. Y, me fui con ese CV traducido al francés. Me fui a Francia a estudiar francés, a aprender francés, y por esas cosas de seguir intentando, cuando llego veo una oportunidad, fantástica que, llamó mi atención enseguida, que era una maestría en comunicación política en la Sorbona. Y yo dije: "Yo quiero eso, por Ujú. favor, yo quiero eso". Y me dijeron un montón de gente: "No, es complicado, hay pocas plazas, no se ha visto todavía un latinoamericano allí". Yo Mm. dije, bueno, pues entonces yo lo voy a Los intentar. muchos no que hay en esos momentos. Exacto, y que te dan más miedo, Ujú. ¿no? Pero bueno, ahí me hice oído sordo y dije, no, voy a aplicar. Y si no se da, pues no se Ujú, da. ujú. Pero se dio y entonces ya, para mí eso fue determinante porque eso implicaba que no me iba por unos meses a Europa, sino que me tenía que quedar al menos 2 años a terminar mi maestría. Y en esa época además aproveché para empezar a tender puentes con canales como Mm, NTN 24, por ejemplo, y ofrecer mi servicio. Bueno, estoy aquí y puedo ser también una corresponsal, a ujú, empezar a encontrar versatilidad ujú. más allá de la carrera que había hecho hasta ese momento, ¿no? Y la verdad que me conquistó el trabajo este de contar la realidad de otros para un público de América Latina o para un Ujú, público de Ecuador. ¿Por qué esto que está pasando en Europa, que está pasando en Francia, nos interesa también a mm, nosotros? A tratar de buscar también esas historias que golpean o que eran importantes también para ecuatorianos. ujú. Entonces, eso fue un poco lo que empecé a hacer em, esos años hasta que en el 2013 en un punto dije, bueno, voy a tener que regresar a mi país porque se me agotan las Ujú. posibilidades de aquí. Ya había cumplido mi objetivo, tenía mi título en mi mano y quise volver al Ecuador, pero creo que en ese momento no recibí en realidad ninguna propuesta que me convenciera, que me llenara, que fuera lo que yo pensaba que necesitaba en ese momento, Y ¿no? ahí hablamos del otro día, te corto un ratito ahí, sobre, estas puertas que se te cierran, que aparentemente se te cierran, y que tú dices: "A ver, o sea, ya no tengo espacio aquí, ya estudié afuera, ¿qué voy a hacer?". Y te quedas un poco como en esta noción de: "Ya me preparé", y también que en el Ecuador esta preparación, y al menos en el ámbito periodístico, sigue sin ser un plus. Es decir, te fuiste, ganabas, no sé, $1000, regresas, sigues ganando 1000, aunque sea hayas mejorado, hayas estudiado, etcétera, no hay como ese valor. Esta puerta que aparentemente se te cierra, en realidad es que se te abre otra. ¿Cómo ves en ese momento estabas preocupada, angustiada de no poder regresar? ¿Cómo vives de ese momento de no, ya tener tu maestría, pero ¿y ahora qué hago? Claro, eso fue exactamente lo que pasó. O sea, ahí vuelvo al inicio y a otro portazo, ¿no? Yo digo, creo que vengo más preparada para hacer más cosas. Sin embargo, no existen las Ujú, condiciones, no hay las oportunidades para eso. Pero bueno, es lo que tienes en ujú, la mano. ujú, Y lo que pasa es que yo justo antes de venir acá había levantado el teléfono en mi casa en París como último recurso y había llamado, busqué en internet, vi el teléfono de Deutsche Welle, llamé la recepción y le dijo: "Por favor, ¿me puede poner con el director de Deutsche Welle, en español?". No, con Deutsche Welle en español, me comunica. Cuando me levanta alguien el teléfono en español, me dice: "Aló", le digo: "Por favor, ¿me puede poner con el director?". Yo dije: "Típico que el jefe es un un hombre". Entonces me dice: "Sí, ya le pasamos". Entonces me pasa, me conecta con el director y le dije: "¿Sabe qué? Estoy en París, soy periodista, tengo esta experiencia, me gusta lo que están haciendo". Esa cadena comenzaba a transmitir para América Latina ujú. y quiero colaborar con ustedes y me parece que estoy Así de lista para lanzada. hacerlo. Una llamada telefónica. Por eso siempre digo, háganlo, láncense con todas, no esperen a tener un amigo, un contacto, eso funciona, obviamente, pero esta otra Ujú, también también. funciona. Y me dijeron, claro, hay que ver quién tienes también del otro lado, ¿no? Ujú, Entonces esta persona le interesó ujú, lo que yo le planteaba, no tenían a nadie en ese momento en París, ujú, y ya habíamos hecho un par de contactos telefónicos y yo le había mandado un reel de mi ujú. trabajo como presentadora, como periodista frente a cámara, etcétera.
Y entonces yo regresaba a Ecuador, creo que regresaba a París, perdón, creo que un 4 de enero y un 2 de enero recibo un mail de esta persona diciéndome, invitándome a un casting para ser presentadora de Deutsche Welle en marzo. En París. Exacto, o sea, en Berlín. El casting era en Berlín. El casting era en Berlín. Entonces yo dije, bueno, Para ser presentadora en Berlín. para ser presentadora en Berlín. Pero yo vivo en París y estaba haciendo de corresponsal. Y al final de esta historia terminó en que efectivamente yo regresé a París, trabajé como corresponsal ese tiempo, me fui a hacer el casting y en junio me dicen, ¿sabe qué? Hemos aceptado, usted comienza a ser presentadora de Deutsche Welle en Berlín, la primera ecuatoriana, la única ecuatoriana en ese momento. Para mí fue un momentazo porque al fin como que estaba todo tomando forma, ¿no? Ujú, Yo había pasado años, porque además cuando uno se va a estudiar fuera ujú, es un enorme sacrificio ujú, para, digo, yo no soy millonaria, ujú, entonces es un enorme sacrificio económico para tu familia, para ti. Tratas de hacerlo y esforzarte y encontrar trabajos que te ayuden también a, a mantener, ¿no? ujú, Esa vida que tienes. Afortunadamente no tenía que pagar la universidad ujú, porque era o sea, la Universidad de Sorbona es pública, ujú, pero vivir en París es caro. ujú.